Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada del podcast de Salud Incluyente. Hoy estoy de manteles largos porque obviamente comienza la segunda temporada, nunca creí llegar tan lejos y además para inaugurar la segunda temporada está conmigo una mujer que obviamente no necesita mayor presentación, ha sido inspiración, su trabajo incansable ha abierto camino para todos los que venimos detrás, ¿no? Es punta de lanza en todo lo que hacemos. Em, Me la pasé un buen rato pensando cómo iba a presentarla y no encontré palabras realmente para describir el honor que siento de que ella esté aquí conmigo, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurría y lo único que me pasaba por la mente es, yo de grande quiero ser como Raquel Lobato. YOLO. Bienvenida, muchas gracias por Gra estar aquí. No, gracias a ti, qué presentación más hermosa. No, pues es que es de verdad, o sea, es una cosa increíble para mí que tú estés aquí. No, hombre, para mí es un honor, es un privilegio y es un orgullo ver que proyectos como estos salgan a raíz de la certificación de nuestras Así es. alumnas. Entonces, pues nada, por supuesto que nuestro mayor deseo es impulsar este tipo de proyectos porque lo que necesitamos es que estas voces lleguen cada vez más lejos, ¿no? Y ir sembrando semillas en todos lados, ¿no? Así es que Así gracias a es, queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. totalmente, totalmente. Entonces, digo, yo sé que estás acostumbrada a que te preguntemos acerca de alimentación intuitiva y de nutrición y del sistema y etcétera, etcétera, pero me gustaría que hoy fuera una plática un poco diferente, ¿no? Salud Incluyente es un proyecto dedicado a profesionales de la salud. Entonces hoy quiero dirigirme a los profesionales de la salud y contarles cómo fue que Raquel Lobatón llegó a Salud en todas las tallas. O sea, Ok, es una larga historia y es una pregunta compleja porque yo llego a Salud en todas las tallas hace aproximadamente 4 años. Em, bueno, venía de trabajar 20 años como nutrióloga en un paradigma tradicional, en un trabajo que era bastante rutinario, vivía yo en un status quo muy cómodo, sí, con una consulta orientada básicamente a que la gente bajara de peso. En este mismo consultorio que estás viendo, eso era lo que yo hacía. Aquí mismo yo tenía pacientes que venían pues a lo que generalmente se iba al nutriólogo o se sigue yendo bajo el enfoque tradicional. Eh, no tenía la menor idea que había otra forma de ejercer la nutrición, por supuesto, ni siquiera me había pasado por la cabeza. Y trabajé bajo ese paradigma aproximadamente, nuevamente, como te digo, 20 años, desde un lugar, hoy en día lo veo para atrás, digo, todo esto de reflexión lo hago a posteriori, no la podría haber hecho en ese momento, pero desde un lugar donde mi privilegio de delgadez me impedía ver muchísimas cosas. Es decir, por el hecho de ser una mujer delgada, que siempre fue delgada, una mujer que nunca en su vida ha hecho una dieta, eh, eso me nublaba muchísimo a poder ver que, o sea, en el sentido de que no, a poder ver que no todo el mundo podía ser delgado, ¿sí? Eh, pero claro, cuando tú eres delgada dices, pues sí se puede, ¿no? Sí, 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 si yo soy delgada, ¿por qué los demás no podrían, no? Y la verdad es que hoy veo tantos conceptos tan erróneos que digo, ¿qué pensaba yo? Que la gente se iba a hambrear hasta llegar a estar delgada y luego que ella por arte de magia iba a comer lo mismo que comía siempre y se iba a quedar ahí. O sea, es como un poco absurdo, ¿no? Hoy en día que lo veo, pero en ese entonces no lo veía así. Y bueno, por supuesto que estaba súper convencida de que uno de los mayores principales de salud se achacaban a la gordura, entre comillas, a la obesidad, al sobrepeso, a que había que prevenir y que todo esto tenía que ver con tener buenos hábitos. Eh, pero nuevamente te digo, muy desde un lugar profesional, yo salía de mi consultorio y me olvidaba que era nutrióloga, o sea, nunca en mi casa, ni con mis hijos, ni en mi vida personal,
con reglas de alimentación, ni jamás satanizando alimentos. En mi casa mis hijos crecieron comiendo de todo, siempre hubieron dulces, también hubieron verduras, también hubieron frutas, también había Coca-Cola, o sea, no sé, una cosa un poco rara porque lo vivía de puerta adentro como nutrióloga, lo prescribía hacia los demás. Yo cuando veía hoy en día que veo las dietas que yo prescribía, digo, no, yo jamás podría comer eso, es muy poquito, ¿no? Pero es lo que me enseñaron. Y bueno, he aprendido a que no puedo juzgar el pasado con las herramientas que tengo en el presente, pero bueno, viéndolo a posteriori así es. Y bueno, la verdad es que pues poco a poco me empecé a dar cuenta que mis pacientes, la mayoría, si no es que todos, pero la gran mayoría, acababan volviendo conmigo. Aquellos que, o sea, habían pacientes que desde el inicio venían a consulta y no bajaban de peso. Hacían la dieta, 1, 2 semanas, 3 semanas, no bajaban de peso y pues se acababan yendo y yo les perdía el rastro y pues, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué pasó con ellos. Evidentemente, ¿quiénes eran estos pacientes? Generalmente los que ya habían hecho muchas dietas en su vida. Pero claro, son como en los estudios científicos, los desertores no se toman en cuenta, ¿me entiendes? Eran los que desertaban y esos ya no entran en la estadística de si esto funciona o no, pues quién sabe por qué se fueron, nunca indagaban, ¿no? Habían otros que sí lograban perder peso al principio y luego se estabilizaban y ya no podían bajar. Y eso era tremendamente frustrante para mí, pero sobre todo para ellos. Yo me imagino lo que han de haber sentido ellos y yo me frustraba. Yo en esos momentos mucho cuestionaba mis capacidades como nutrióloga. Es decir, yo pensaba, ¿por qué mis pacientes se atoran? ¿Será que algo estoy haciendo mal? ¿Y será que a lo mejor no me he actualizado lo suficiente? Y entonces veía que yo, la colega de al lado ya estaba dando keto o licuados y decía, ¿será que tengo que hacer eso? Pero pues es que eso no es lo que me enseñaron en la universidad, pero pues a lo mejor sí, a lo mejor ya hay que entrarle algo más. No entendía por qué la gente se atoraba haciendo la dieta si me habían dicho que eso tenía que funcionar. Y esos pacientes, eh, la verdad es que muchos de ellos, algunos se iban, pero muchos de ellos con mucha paciencia y de verdad constancia que de admirar, se quedaban aquí mucho tiempo. Bajaban 400 gramos, subían 500, bajaban 100, subían 200, y entonces era, y ahora, y te lo digo, ¿ahora qué le hago? ¿Qué le quito? ¿Dónde le pongo? ¿Dónde le muevo? O sea, muy empíricamente, Yolo, muy empíricamente. De hecho, platicábamos en uno de los capítulos del podcast de la primera temporada con algunas de las compañeras también que están estudiando la certificación. Y le decía, ¿qué milagro sucedió para no terminar integrando, ¿no? Lo que está pasando ahorita, alimentación intuitiva como una dieta más, ¿no? O sea, porque desde este lugar como extremadamente pesocentrista desde donde todos salimos, porque todos venimos de ahí, comienzas a hacer esto, ¿no? A integrar, no, pues ahora la keto, ahora Claro, esto, claro, y a ver, pues ahora, sí, ¿cómo no es que terminaste adoptando la alimentación. alimentación intuitiva o mindfulness o todas esas cosas para bajar de peso, ¿no? O sea, porque es lo que regularmente sucede. Sí, bueno, ahorita voy a terminar de contestarte la primera pregunta y después esa es una pregunta muy interesante y te voy a preguntar por qué no pasó eso. Pero bueno, entonces te decía, tenía pacientes que se atoraban y luego pacientes, esos eran los que me hacían sentir que yo era una muy buena nutrióloga, los que llamamos super responders en inglés, los super responsivos, que eran los que desde el principio, eso sí, bajaban de peso y llegaban a, obviamente lo digo entre comillas, a su peso ideal. Y para mí eso era suficiente para decir esto funciona, igual que en los ensayos clínicos. Te enseñan a los super responders y te dicen, mira, si hay unos que sí, ¿no? ¿Y quiénes Hay eran? unos que sí bajan, o sea, ya con estos es más que Ya con suficiente. esos es más que suficiente. Y estos super responders, ¿quiénes eran generalmente los que no habían hecho dieta nunca en su vida? Que era su primera dieta o su segunda quizás. Generalmente más me pasaba con hombres y hoy lo atribuyo a que los hombres han hecho menos dietas en su vida. O sea, generalmente eran como más exitosos, lo digo entre comillas, los hombres para perder peso. Pero bueno,
finalmente me acabé dando cuenta que con el tiempo, con los años, porque tomaba años, todos volvían a mí, incluso los super responders. Todos regresaban, porque todos, absolutamente todos, habían recuperado el peso o más. Y bueno, claro que al principio no me daba cuenta, yo decía, bueno, pues es que, claro, dejaron de, lo digo entre comillas, portarse bien, ¿sí? Seguramente, entre comillas, se descuidaron. Y entonces era otra vez, pero ¿qué crees? Ya no bajaban igual de rápido. Ni siquiera los super responders, ¿me entiendes? Y ya no nada más eso, sino cada vez tenían una peor relación con la comida. Y cuando llegaban conmigo ya habían ido a otros 7 nutriólogos y habían visitado al de los balines y al de la acupuntura y al de los licuados y al de los jugos y al de la clínica de no sé dónde. Y entonces, pues de pronto, después de mucho tiempo, pues esto me empieza a hacer ruido y digo, esto pues no nada más nos sirve si no está haciendo daño, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué la alimentación intuitiva, ahorita voy a ahondar más en esa pregunta, no entró como una dieta más a mi vida? Porque primero que nada, antes de conocer que existía algo que se llamaba alimentación intuitiva, yo caí en cuenta de que las dietas no funcionan y que la pérdida de peso no era sostenible. ¿Sí? Y ahí es cuando conozco a Hayes. Y conozco a Hayes antes de la alimentación intuitiva. Tampoco sabía cuando conozco a Hayes que existía algo que se llamaba alimentación intuitiva. Y eso es lo que me ayudó a que no fuera una dieta más. ¿Cómo conozco Hayes? En redes sociales. En redes sociales, porque como tú bien sabes, nunca se nos habla de esto en un aula, hay muy poca divulgación de los estudios y la ciencia que hay detrás de Hayes, que hay bastante, pero se divulga muy poco. Yo andaba muy perdida, ya muy como desganada de mi profesión, y una amiga mía, que fue dietante crónica muchos años, de mis amigas más cercanas, fue la que me dijo un día, oye, Raquel, léete esto, suena interesante, ¿no? Ella empezó a seguir a una, creo que era una psicóloga estadounidense, que empezaba a hablar de Hayes y de mindful eating más que intuitive eating, más que alimentación intuitiva. Me dijo, suena interesante, y empecé a seguir, y ya sabes cómo es esto de las redes, te va llevando, te va llevando, te va llevando, y descubro que hay algo que se llama salud en todas las tallas, ¿sí? Descubro que empiezo a leer, me explota la cabeza, todo lo que leo me hace completo y absoluto sentido, ¿sí? Y bueno, en ese momento, justo, digo, yo no sabía ni siquiera que existía la alimentación intuitiva, pero sí el mindful eating, empiezo más por ahí, y me meto a un día casualmente, de esas cosas del destino, que como las cosas se van acomodando. Tengo una prima muy querida que nada se graduó en psicología, terminó algo de sus estudios, y resulta que en Facebook yo la felicité y la felicitó otra amiga de ella y la felicitó Ilana Boroboy. Ilana, yo la conocía, pero nada más como poco, muy poco, no sabíamos, nos caíamos bien, nos teníamos cariño, y ahí en el Facebook alguien se le ocurrió decir, ¿cuándo festejamos? ¿Cuándo te festejamos? Ah, vamos, vamos, y entonces fuimos un día a cenar las 4. Mi prima, la amiga en común que tiene Ilana con mi prima, Ilana y yo. Fuimos a cenar, una cena así para festejar a mi prima que se graduaba, y por supuesto que ni pelamos a mi prima y a la otra amiga, se quedaron hablando solas, y Ilana y yo nos quedamos hablando toda la noche. Y nos dimos cuenta que estábamos igual, decepcionadas de nuestra carrera, como sin saber muy bien por dónde, como un poco perdidas. Y en ese momento Ilana me dijo, oye, pero hay un curso Mindful Eating, métete conmigo. Me dice, hay otra chava ahí también que se llama Gina Salame, no sé si lo ubicas, que también lo va a tomar. Y yo a Gina ya la había visto en redes y también me hacía sentido, y decía, sí, sí. Estamos empezando las 3, y bueno, resulta que entramos a este curso y ahí nos conocimos las 3. O sea, Ilana y yo ya nos conocíamos, Ilana y Gina ya se conocían, yo y Gina nunca nos habíamos visto. Y en este curso es cuando nos conocemos y empezamos como este camino de deconstrucción juntas. Era cuando todavía se hacían cursos presenciales, digamos. Antes de COVID. Antes de COVID, sí, por eso estoy hablando más o menos hace 4 años, 2017 puede ser, sí. Y por ahí
pues bueno, ya, ahí ya sabes cómo te va llevando esto, descubro B-Nurse, que es donde me certifiqué. Cuando leo el programa que tienen, me hace todo el sentido. Decido certificarme y bueno, pues ya, de ahí me va llevando, me va llevando. Y como te digo, la alimentación intuitiva la conozco ya posteriormente y por supuesto que desde el principio me queda muy claro que es un modelo de alimentación alineado a salud en todas las tallas. Claro. Y aparte, es que basta leer el libro. O sea, quien te esté diciendo que alimentación intuitiva es un modelo para perder peso es porque ni siquiera se ha tomado la molestia de leer el libro. Porque en el libro de Intuitive Eating claramente dice, esto no es un método para bajar de peso. Entonces, quien lo está haciendo o con malicia, porque leyó el libro y está tergiversando la información, o bajo la ignorancia, porque ni siquiera ha leído el libro o las bases de Intuitive Eating. Sí, o sea, aquí sí importa, ¿no? El orden de los factores sí altera el producto. La gran mayoría de las que hemos comenzado esta transición, primero llegamos como desde el feminismo, desde Salón de las Tallas, desde otros lugares que van preparando el terreno, ¿no? Claro. Porque de verdad que es un proceso súper, súper, súper fuerte. Y yo me he dado cuenta que es extremadamente doloroso para los profesionales de la salud, ¿no? Porque se mezclan como muchas cosas. O sea, de repente yo pensé que era la única y ya platicando con otros profesionales me di cuenta de que no, cada uno en su historia, porque pues cada uno tenemos como diferentes lugares de donde venimos, pero si hay algo que pues es común a todos, es que son procesos extremadamente dolorosos, ¿no? O sea, llenos de culpa, llenos de incertidumbre, llenos de, sí, también es un proceso muy padre, de muchas sorpresas y de mucho conocimiento, pero está otra parte, ¿no? O sea, una parte de nosotros que se estaba muriendo literalmente, ¿no? O Sí, sea, claro, así se siente. hay un duelo, totalmente, hay un duelo muy grande, muy fuerte. Para ti, ¿cómo fue todo este proceso de convertirte en una nutrióloga no pesocentrista, ¿no? O sea, Ok. Bueno, pues te digo que ahí empieza mi proceso de construcción. Por supuesto que, como te dije, me hace sentido desde el principio, lo entiendo. Ahorita que hablas de feminismo, claro, también estaba yo muy, muy influenciada por una de mis mejores amigas, mi prima, que de hecho da clase en la certificación, Sara Cohen, que ella es doctor en estudios de género y que desde siempre me venía como compartiendo cosas. Yo no acababa de entender muy bien qué era esto del feminismo, y jamás se me había ocurrido ni siquiera mezclarlo con la cultura de dietas. O sea, me parecían dos cosas completamente separadas. Entonces, bueno, te digo que fue un caldo de cultivo que se preparó. Fue mi otra amiga que me dijo, mírale estas cuentas que están hablando de esto. Fue esta reunión con Ilana que nos llevó al curso de Mindful Eating. Fue mi otra amiga feminista que todo el tiempo me platicaba de estas cuestiones de los mandatos hacia la mujer y un poco el mandato de delgadez. Y ella hoy en día se ríe porque me dice, yo te recomendé el libro del mito de la belleza de Naomi Wolf hace muchísimos años, pero por supuesto que yo no le hice caso, ahí lo tenía yo guardado. O sea, no, ni lo ojeé, no estaba yo lista para recibir la información. Entonces, fue un proceso largo, difícil. Empecé mucho como cuestionándome, hablando del tema. Afortunadamente tenía con quién hablarlo porque tenía mis amigas cercanas que me entendían. Empecé también a poderlo hablar con Ilana y Gina, que estábamos en este mismo proceso, pero muy en petit, Yolo, no había esto. De verdad, en español no había nada. no, pues ahorita yo siento que no hay nada más que la certificación que Nutriológicas Sí, pero ni siquiera, armó. claro, pero ni siquiera habían cuentas en español para seguirlo. En Latinoamérica éramos unas locas hablando de esto, ¿no? O sea, era como, entonces, fue un proceso, lo platiqué mucho con mi gente cercana, lo platicaba con mi esposo, lo platicaba con mis amigas, y eso me reforzaba. Recuerdo una vez que hicimos un viaje con unos amigos y hacíamos unas caminatas muy largas, y que una caminata me la pasé dándoles cátedra a todos, y ya sabes, pero yo ni siquiera tenía muy claro qué era lo que yo quería decir, pero entonces eso me ayudaba como a reforzar y reforzar.
pero pese a que ya lo estaba yo trabajando aquí en la cabeza, ¿sí? Seguía teniendo una báscula en mi consultorio y seguía recibiendo pacientes que venían a perder peso. O sea, no era fácil, era como, ¿y cómo hago la transición? O sea, ya No, lo es que tengo acá. no es nada No, fácil, o sea, de verdad que ahora ya con todas las herramientas, ¿no? O sea, con, por ejemplo, el grupo de mentoreo que tienen Aika y tú, la ujú. certificación, que ya están todas las cuentas, que ya están los libros, y aún así, o sea, es dificilísimo. Bueno, no me imagino cómo fue cuando estaba, ¿no? Gina, Ilana y tú solas en el mundo. O sea, Sí, de este lado del charco. De verdad sí, que debe haber sido una cosa fue muy súper compleja. difícil. Me mentoreé con una nutrióloga norteamericana, con Rebecca Scritchfield, la que escribió Body Kindness, no sé si lo ubicas, que era de las cuentas que empecé a seguir. Digo, hoy quizás ya me hubiera, no sé, hubiera elegido quizás a alguien más, pero era lo que yo conocía en ese entonces. Digo que estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, pero sí tuve unas sesiones de mentoreo con ella, más y obviamente la certificación que hice en B-Nurse fue un parteaguas importantísimo. Eh, y bueno, pues nada, era cómo saco el consultorio, cómo saco la báscula del consultorio, o sea, ¿cómo le hago con los pacientes que están viniendo ahora a bajar de peso? ¿Cómo les digo que esa fue la parte más difícil? ¿Y qué Y hiciste? esa parte fue muy difícil. Mira, yo no podía decirles en ese momento, y ni estaba lista para decirles, ya no te voy a pesar porque no creo en porque ellos vinieron conmigo, ¿no? Pero entonces empecé, yo creo que a manejar en el consultorio información contradictoria, porque si los pesaba y les decía el peso no importa, no, ¿qué más da? Entonces, como para qué me pesas, Raquel. Entonces, la verdad es que fue un proceso de selección natural, es decir, se empezaron a ir, empezaron a decir, esta mujer está loca, o sea, ¿qué está diciendo? Sí, Y, o sea, debe ser como, creo que todos entramos como en ese shock. Bueno, o sea, yo de plano dejé de ejercer, ¿eh? Dejé de ejercer a los pacientes que yo tenía, los pasé con otros psicólogos y yo dije, no puedo con esto. ¿No? uh-huh. O sea, y cerré la consulta total y absolutamente, y no fueron 2 meses, o sea, fueron años que dejé de Wow, ejercer. solo, wow. Porque, o sea, para mí era como, no, no Y puedo. eso que tú eres psicóloga y como psicóloga puedes abordar otras áreas. O sea, pero las nutriólogas no, o sea, es como, porque una psicóloga puede decir, bueno, yo ya no voy a hablar de cuerpo pero puedo hablar de otras cosas, hay muchísimas cosas que abordar en psicología, ¿no? Sí, pero todas están marcadas por algún tipo de sesgo, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que a mí o sea, el sesgo gordofóbico fue el último que yo conocí, ¿no? A mí el que me choqueó fue, por ejemplo, el sesgo clasista, ¿no? Ok, ok. Entonces, porque yo estaba como muy metida en esa psicología de échale ganas, tú puedes, ¿no? O sea, lo único que Claro, necesitas de es, positivismo, este, sí, el club de los amarte optimistas, a ti mismo. sí, claro. Uh-huh. Total y absolutamente, pues desde el privilegio y desde toda esa parte que ya sabemos que no funciona, no lo hagan, ¿no? Entonces, ah, la psicología tiene esta parte de que toda la responsabilidad se la carga al individuo. Uh-huh. O sea, es muy poco lo que se habla acerca de cómo las condiciones sociales afectan la salud mental del individuo. O sea, ¿acaso se hablará, por ejemplo, de la familia? O sea, ¿acaso se hablará un poco de los compañeros del colegio? Pero no se habla de los grandes sistemas, Ah, ¿no? claro, de la injusticia social, de la pobreza, de la discriminación. Exacto, de la pobreza en donde vives, de la inseguridad alimentaria en la que vives, de esa de que si no trabajas no comes, o sea, de eso no se habla, Sí, ¿no? O por lo menos en aquel entonces no se hablaba, ahorita ya hay más información acerca de eso. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso, o sí, sea, entré en pánico y dejé de ejercer. O sea, sí, el shock fue tan fuerte, fue tan grande, que dije, no, yo no puedo seguir haciendo daño. claro, Entonces, digo, todos lo hacemos de forma diferente y no hay como una receta mágica, ¿no? claro. Pero sí nos sucede esa parte como de salgo corriendo o comienzo como esta transición medio
incoherente, dices tú, ¿no? Como que tantito de esto, tantito del Claro, otro. claro, esa época fue una época, claro, incongruente, incoherente, pero a lo que voy, bueno, creo que algo que también bien importante, bien importante, para mí fue lo que llamo la salida del refri. O sea, en el momento en que ya tenía yo estos conceptos aquí en mi cabeza y los medio entendía, fue cuando bueno, ni siquiera tenía un Instagram, yo hace 4 años no sabía usar Instagram. Tenía yo mi cuenta de Facebook personal con mis 4 amigos, bueno, no 4, sí tenía un poquito más, pero, y entonces empecé en Facebook a sacar los primeros posts que denunciaban muy suavemente, nada que ver con lo que denuncio hoy, muy sutilmente y muy suavemente la cultura de dieta. Entonces, por ejemplo, ponía un post, uno de los primeros era, ¿vale la pena pasar el 95% de tu vida tratando de pesar 5% menos? Entonces, son mucho más taquilleros esos posts que los más contundentes. Entonces, en ese entonces, claro, la gente no entendía de esto nada, pero la gente me empezó a aplaudir, ¡ay, qué padre! Entonces, vi que había interés. Y entonces, bueno, ya sabes cómo va esto escalando, ¿no? Entonces, bueno, vi que la gente respondía bien, entonces empecé a publicar desde Facebook personal, te digo, nada a mi gente que me conocía, nada más. Y ahí fue cuando, bueno, también me imagino que algunos pacientes que me seguían en Facebook dicen, ¿qué onda con esta mujer? Entonces algunos dejaron de venir, o sea, como te digo, fue un proceso un poco como de selección natural, pero también empezaron a llegar pacientes que tenían curiosidad como por entender de qué se trataba esto. Y cuando veo que hay tanto, digamos, o sea, una buena acogida de estos posts en Facebook, es cuando decido, bueno, pues tengo mucho que decir, entonces, con ayuda de mis hijos, creo mi Instagram, porque yo no sabía nada, me dijeron ellos, tienes que hacerse un Instagram, yo les digo, pero Instagram no, le digo, Instagram son fotos, yo no voy a subir fotos mías, o sea, ni siquiera entendía cómo funcionaba, y bueno, nada, creo la cuenta de Instagram, empiezo a subir, y bueno, pues empieza a crecer esto, me doy cuenta en ese entonces, que tengo una habilidad para escribir, que no conocía, o sea, sí reconozco que tengo una habilidad para poner en palabras de manera quizás muy clara y concreta ciertos conceptos, entonces, y me empieza a gustar. Y bueno, esta salida del refri, que el nombre lo puso otra de mis grandes amigas, me dijo, saliste del refri, doctora, hace que, por supuesto, ya no haya vuelta atrás, ¿no? Entonces, en el momento en que tú te muestras al mundo diciendo, pero muy contundentemente, ya no doy dietas, soy antidietas, denuncio las dietas, pues ya no puedes, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Sí, yo creo que es uno de los momentos a los que más le tenemos miedo, ¿no? Ujú. Porque obviamente traemos una historia y a lo mejor las personas que se acercan como nuevas no lo notan, pero las personas que nos han conocido durante 20 años diciendo un discurso y de repente cambias de discurso, sí es como de, bueno, ¿y ahora de qué estás hablando, no? ¿O ¿Qué qué te te pasó? pasó? ¿Qué mosco te Y picó? ese cuestionamiento por parte de los cercanos, ya Ujú. sea pacientes, nuestra familia, compañeros de trabajo y todo, da muchísimo miedo. Muchísimo miedo y porque aparte sí, yo tuve mis discusiones muy fuertes con gente, con amigos, con familia, porque al principio pues ni yo tenía muy claro cómo defender esto y me enojaba mucho, me generaba como mucho enojo sin poder como, te digo, explicar bien todo lo que yo ya tenía un poco acá en la cabeza, pero todavía no tenía palabras para entonces, pues sí, esto te lleva, sí implica varios pleitos, no. No, y además comienza a llegar el hate en redes sociales y, oh my God. Ah, fuertísimo, eso es fuertísimo. Tuve algunos episodios muy fuertes que hoy en día se han quizás matizado porque reconozco también hay un privilegio de seguidores, o sea, lo que voy es, en la medida en que tienes más seguidores, pues también se meten menos contigo. ¿Me entiendes? Porque pues saben que, bueno, y ese no es privilegio porque los seguidores sí se los gana uno, ¿no? Pero sí es cierto que cuando tienes más seguidores, la gente
se mete menos contigo y creo que también tengo un carácter que me ha permitido como, pues, mandarlos a la fregada. Sí. Qué lindo. Siente tan bonito. ¿Eh? Sí, la verdad es que una vez que ya pasas como estos tragos amargos de salir del refri, dices tú, de cómo estructurar la consulta, de ver que los pacientes se van, pero que Ujú, otros llegan, ¿no? Yo ujú, creo que ya después de eso comienza como un viaje maravilloso de autoconocimiento, de conocer personas, de hacer comunidad, que, bueno, ujú, para mí ha sido lo más valioso que me ha traído la certificación, la verdad, no sé, la comunidad, ujú, ¿no? ujú. Poder escucharte a ti, escuchar a Ilana, escuchar a Gina y a mis compañeras ha sido como alimento para el alma, ¿no? Porque transitar por esto solo, Sola, no, 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 no hay manera, no hay manera, no hay manera, porque aparte estás en contra del mundo, entonces, sí, 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 es muy importante la comunidad, muy importante saber que no somos las únicas, sí, en este sentido, y ver también, aparte que hay en muchos países del mundo gente haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es como, sí, sí. a mí me sorprende muchísimo, o sea, que a pesar de que casi no hay información en español, de repente, no sé, las compañeras de Ecuador y la de Chile y la de Argentina, o sea, como que algo está sucediendo que de repente en todos los países del mundo brota esta conciencia de las dietas no funcionan, ¿no? O No sé, sea, hoy en día no sé cómo no nos dimos cuenta antes, de verdad. O sea, digo, ¿cómo fregados no nos dimos cuenta antes? Sí, sí, o sea, parece como muy, muy muy lógico, pero obvio. yo, Sí. la Mm, verdad, esto es opinión personal, yo creo que viene de la educación que recibimos en la universidad. ujú, Digo, yo soy psicóloga y nada que ver con el pesocentrismo dentro de las aulas de nutrición y de medicina, ¿no? Pero sí, platico, por ejemplo, con Shandy, que está estudiando ahorita la carrera de nutrición, y me dice, en el primer semestre te ponen a estudiar, ¿no? Tienes tres casos, elige uno, obesidad, y lo digo ujú, muy entre comillas, ¿no? De 0 a 1 o 2 años. ujú, El problema de México, número uno en obesidad a nivel mundial, ¿no? ujú. Y la diabetes y la obesidad. ¿Cuál quieres estudiar este semestre? ¿No? O sea, ¿tú qué quieres? Sí, Gordofobia, gordofobia, gordofobia. sí, ¿es ¿Con qué te la gordofobia sirvo? uno, ¿No? gordofobia 2 o gordofobia 3? ¿Cuál escoges? Exacto. O sea, entonces, y además, si no haces el trabajo, no te dan una calificación, no te dan una célula profesional, no te dan un título Terrible, es profesional, terrible. Ujú, ¿no? Entonces, no tienes para dónde moverte. ujú. Es o esa educación o esa educación, no hay más. Claro, entonces no te permite ver más allá de eso, porque aparte confías ciegamente en las personas que te instruyen en la universidad, o sea, no digo en todas las personas, no en todos los maestros, pero Como institución, como institución, pues claro, es como, pues tiene toda la credibilidad si la institución lo está avalando, ¿no? sí, o sea, si lo está avalando la Universidad Autónoma de México, la UNAM, Sí, que es la mejor universidad del pues país, debe ser pues cierto. entonces debe de ser cierto, ¿no? O sea, Sí. van a poner unos, ¿cómo se llama? Ahorita van a poner unos robots en la luna, o sea, entonces, saben lo que están haciendo, Claro, ¿no? claro, claro, O sea, si claro. te lo dice la OMS, La OMS, claro, ¿cómo? ¿Cómo? ¿no? Y ese era todo, no sabes, yo lo cómo te llegué a tener pleitos por eso, porque, claro, mucho era como, o sea, ¿me vas a decir que tú sabes más que la OMS? Ajá. O sea, desde ahí, ¿no? Ah, Y es que entonces todos los médicos que salieron de la yo, universidad están equivocados, ¿eh? O sea, tú dime, eres la sí, única que sabe. Y yo claro, así de, claro. no, o sea, no, 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 no va no, por ahí el no asunto. va por ahí, claro, claro, claro. Entonces, es eso, o sea, precisamente es de lo que habla todas estas teorías acerca del sistema, ¿no? De interseccionalidad, o sea,
es algo que está incrustado desde el gobierno, la salud a nivel público, Escuela, las escuelas desde el kinder te enseñan, ¿no? Por ejemplo, mi sí. hijo tiene 5 años, llega diciéndome, no mamá, ya no quiero pizza porque es porquería, y yo así, santo, Sí. ¿no? Es que dice la maestra que eso es chatarra, y yo, a los 5 años. Ujú, ujú. Entonces, obviamente que te pone una venda en los ojos y la otra parte es que, aunque hay la información, no se difunde. O sea, no te dicen en la escuela, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, me decían, bueno, pues existe esta teoría de la personalidad y esta teoría de la personalidad y este tipo de terapia y este otro tipo de terapia. Ustedes pueden trabajar con la cognitivo-conductual, con la gestal, psicoanálisis, o sea, como que te abren el abanico de posibilidades, ¿no? Ujú. Tal vez si en las universidades dijeran, bueno, pues está este método pesocentrista y está este otro que no es Claro, pesocentrista, ustedes pueden decidir cuál, pero eso no pasa. fíjate que ahorita me estoy acordando que hará 3 años, porque bueno, todos tenemos como nuestro proceso de deconstrucción implica el duelo y implica también ciertas acciones, ¿no? Como los pacientes les digo, bueno, parte es deshacerte de los materiales de dieta, de los menús que tenías en casa, de... Yo me tardé, por ejemplo, mucho en sacar y tirar a la basura muchos apuntes de la carrera, libros que tenía. Yo tengo aquí un librero que estaba lleno de libros, la mayoría enfocados a cómo hacer que la gente pierda peso, porque eso era lo que yo quería. Yo quería encontrar la forma secreta y todos decían lo mismo, aparte, ¿me entiendes? Y me tardé en hacer esa limpieza. La hice un día que leí el libro de Marie Kondo y dije, se acabó. Ese día entré aquí al consultorio. Si lo ves y no te hace feliz, sácalo de ahí. Entonces empecé a sacar y empecé a sacar y empecé a sacar apuntes y sí encontré unas notas de un curso que tomé de unas españolas que vinieron a darlo a México, que ahí de hecho fue donde conocí a Ilana hace muchos años, pero nada más nos encontramos ahí, sobre, obviamente, entre comillas, tratamiento de obesidad infantil y de adolescentes. ¿Ok? Y en esas notas, entre todo, porque todo era cómo hacer que los niños adelgazaran, evidentemente, pero decía, hay un movimiento que se llama HACE, que dice que el peso no es lo más importante. Todo lo que me dijeron. Sí, es un renglón Un renglón, entre y en ese momento no despertó mi 30 kilos de curiosidad. papel, ¿no? O sea, Claro, en ese momento, pues, ni despertó mi curiosidad para ir a googlear qué es HACE, nada más, ok, o sea, me lo dijeron como, yo tenía una nota y hay un movimiento que se llama HACE que dice, pero aparte ve cómo lo ponen, que dice que el peso no es lo más importante. Ok, ellos dicen. ellos dicen, y ya. Entonces dices, claro, cuando lo descubrí tirando, haciendo esa limpieza, dije, mira, y yo eso obviamente ni me acordaba, porque era un renglón dentro de todo un mundo de información de cómo hacer que los niños y los adolescentes adelgazaran, ¿no? Sí, claro, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, cómo estamos contándole la historia a las generaciones que vienen, ¿no? Ujú, O ujú. sea, ya después de que haces como toda esta deconstrucción, comienzas a ver todo ese sesgo que hay dentro de las universidades, de los cursos, desde el kinder, desde todo, ¿no? O sea, no te hablan del otro lado. Claro, O sea, claro. es como cuando entras a la primaria y te dicen, es que los españoles llegaron a colonizar México, llegaron a traerle civilización, en primero, en segundo, en tercero. Entonces, Claro. terminas creyendo que realmente Nos los vinieron a españoles salvar, en aquel entonces civilizaron nos vinieron a América salvar, Latina, claro, ¿no? sí. La que nos trajeron Sí, civilización sí, sí, sí. cuando la historia es totalmente diferente. Sí. Entonces, sí tiene como mucho que ver cómo contamos la Las historia. historias y quién cuenta las historias y desde dónde salen las narrativas, ¿no? Y quién patrocina y financia todas estas Como asociaciones para combatir sí, la o obesidad, sea, ¿no? la ciencia blanca, ¿no? Delgada, Delgada, ¿no? Heterosexual, masculina, básicamente. masculina. Entonces, es eso, o sea, ¿qué historia le estamos contando? ¿Qué narrativa nos estamos contando? Ujú. Porque si no nos abren el abanico de posibilidades,
son cosas que nosotros no podemos observar, o sea, estamos tan metidos en el agua que no nos damos cuenta de que estamos nadando. Claro, claro, y vas como el caballo con la mirilla, ¿no? Nada más ves lo que está al frente tuyo, ¿no? Ujú. Exactamente, aunque lo otro existe. A mí se me hizo muy, me enojé mucho, ¿no? O sea, cuando yo leí Health at Every Size de Lindo Bacon por primera vez, o sea, cada hoja que yo leía, o sea, juro que casi lloraba del coraje porque decía, ¿por qué no me habían dicho de esto? Y aparte si está escrito ¿Por desde qué hace tanto, claro. nadie me había hablado de esto? Sí. ¿No? O sea, era una cosa de que, Y creo más, Yolo, cuando te atraviesa también de forma personal, que esa es una parte que quizás a mí y por eso te digo nuevamente, reconocer mi privilegio de delgadez, a mí me hizo más fácil la transición, porque yo no tuve que vivir este duelo personal, ¿me entiendes? sí, esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia, que muchas colegas tienen que vivir también un duelo personal, ¿no? Sí, O sea, claro. de renunciar ellas a ese cuerpo delgado, ¿no? Y nuevamente, ahí también reconozco un privilegio de deconstrucción, una deconstrucción más fácil cuando eres delgada. Y me lo dicen muchas veces mis seguidores, cada vez menos, pero me dicen, es que tú eres delgada. Y digo, sí, claro, yo sé que para mí es más fácil. O sea, para mí es más fácil hablar de diversidad corporal porque tengo privilegio de delgadez. Sí. Ujú. Sí, qué importante es reconocer nuestros privilegios, ¿no? O Sí. sea, Ujú. en todos los sentidos, porque de esa forma abrimos el espacio para que los que no tienen el privilegio hablen, Ujú. ¿no? O sea, yo creo que tanto es un trabajo en ambos sentidos, o sea, yo la verdad es que para mí es importante que las personas delgadas hablen acerca de privilegio. Ujú. O sea, Sí. de repente dicen, no, pues es que la lucha solo es de los que tenemos cuerpo grande. Y digo, sí, sí, o sea, necesitamos abanderar nuestro propio movimiento, pero también es muy importante que la persona delgada hable de ese privilegio. Cuando tú escuchas a una persona delgada hablar de privilegio, se allana el camino de una forma impresionante, impresionante. O sea, y merecemos un camino llano, o sea, merecemos ya no estar como en este pie de lucha constante, constante, constante. Entonces, para mí es parte fundamental del movimiento, ¿no? Total, De, totalmente. Yo creo que ser aliadas implica una responsabilidad muy grande. Hay una línea que a veces es difícil de detectar donde no sé si me estoy pasando a donde no debería, pero creo que, bueno, es hacer conciencia, escuchar a las personas que han vivido la opresión, eh, entender que todos nos seguimos deconstruyendo, reconocer nuestros privilegios, ¿sí? Eh, no centrar la lucha en nosotros, no centrar nuestros cuerpos si somos delgadas, ¿no? O sea, como un montón de cosas que... y bueno, se nos va el tiempo súper rápido. Ya para terminar, cuéntanos, ¿cómo decidieron abrir la certificación? Pues, ay, a ver, esa historia, déjame acordarme, porque, pues bueno, no empezó como certificación, empezó como, pues te digo, nos encontramos las tres en este curso, nos empezamos a deconstruir juntas, y Lana y yo nos fuimos a certificar a Binourished, y bueno, nos dimos cuenta que no había nada en español. No había absolutamente nada en español. Eh, y que pues era muy difícil, que hay mucha gente que no tiene el manejo del idioma inglés. Y no nada más eso, sino que generalmente, por ejemplo, la certificación de B-Nurse es muy cara, había que viajar en ese entonces, a estar una semana en Portland, no todas las personas pueden pagar eso, Claro. ¿sí? Entonces, pues vimos que había una necesidad. Ahora, ¿empezó cómo? En 2000, pues sí que el COVID empezó en 2019. En 2018 empezamos no le llamábamos certificación, le llamábamos un taller, curso, ya ni me acuerdo qué nombre tenía, presencial. Tuvimos las primeras 2 generaciones, fueron presenciales, aquí en la Ciudad de México, y tuvimos el primer grupo, creo que 10, 12 o 15 por ahí, y un segundo grupo igual,
Y el segundo grupo se nos cortó con la pandemia. O sea, dimos las primeras 3 sesiones y fue cuando marzo 2019 se cierra Bye. todo y todavía les dijimos, bueno, vamos a poner un paréntesis y volvemos cuando podamos reunirnos en persona. 2 años después, aquí estamos. Sí, 2 años después aquí estamos. Entonces, bueno, cuando vimos que esto iba para largo, acabamos en online. Y fue en ese entonces cuando dijimos, bueno, esto tiene que hacerse online. Aparte, bueno, la pandemia vino a mostrarnos mucho de la capacidad de alcance que tenemos online, pero ya veníamos como pensando en hacer un curso, esto hacerlo en un curso online, no teníamos muy claro cómo. Y a inicios, justo antes de la pandemia, nos habíamos reunido con la persona que nos ayudó como a estructurar todo esto, que es un pedagogo, parte de nuestro equipo. Y, y bueno, pues nada, trabajamos, la verdad, durante la pandemia casi un año para sacarlo online. Fue un trabajo brutal, a pesar de que ya teníamos la formación presencial que habíamos hecho, reestructuramos todo, hicimos todo adecuado. Y bueno, como te digo, surgió de que vimos que había una necesidad grande. Todo el tiempo nos preguntaban, ¿cómo me formo? Yo quiero ser Hayes, yo quiero conocer de alimentación intuitiva, ¿cómo me formo? No hablo inglés, ¿qué hago? Entonces, pues nada, vimos que había una necesidad. Entonces, fue muchísimo trabajo, bueno, no fue, sigue siendo muchísimo trabajo, sigue siendo hasta hoy en día. Tenemos largas juntas, hay un montón de chamba detrás que a veces no se alcanza a ver, pero hay mucha Claro. chamba detrás. Y Sí, pues no, o nada, sea, sí. un trabajo constante, ¿no? O sea, Ujú. por eso yo les digo, o sea, tienen como toda mi admiración porque es un trabajo imparable, imparable, o sea, es de tener una lista de pendientes de aquí a un año. Sí, no para, no para, no para, no para, pero bueno, ahí vamos capoteando como podemos y la verdad es que estamos sumamente agradecidas con todas las personas que depositaron la confianza en nosotras, que creyeron en el proyecto y estamos súper conmovidas y emocionadas de ver lo que ha surgido de aquí, la comunidad que se ha formado, los proyectos como este, que Salud han Incluyente nació ahí. Sí, exacto. Entonces, pues nada, vemos esto y decimos, ¿cómo? Esto no puede pararse, o sea, no hay manera de pararlo ya. Ujú. ¿Y qué sigue? A grandes rasgos, qué proyectos vienen? ¿Qué sigue con nutriológicas o de Ujú. Raquel Lobatón en Sí. Pues individual? bueno, de nutriológicas sí tenemos ya pensada una segunda certificación, esta vez en abordaje de trastornos de la conducta alimentaria bajo un enfoque no centrado en peso, bajo un enfoque HACE. Básicamente ese es nuestro proyecto grande, digamos. Personalmente, pues digo, soy un poco, yo a veces improvisada, ¿eh? De pronto se me ocurre un taller y digo, ahora le voy a hacer un taller. Entonces seguramente abriré algo más. Sigue ya la tercera temporada de mi podcast, que ya la estoy grabando, estoy muy emocionada. Sí, sí, sí. Entonces, pues sigue junto con Nutriológicas, paralelo con Nutrición Incluyente, es como dos líneas que van corriendo de la mano, ¿no? Eh, y bueno, pues espero que muchas, muchas sorpresas más, yo espero, me encantaría eventualmente, cuando se acabe todo esto, que te digo, ya lleva 2 años, en algún momento algún encuentro, no es que tengamos planeado nada, pero algún encuentro latinoamericano estaría maravilloso físicamente, ¿no? O sea, Yo eh, sueño sí. con que un día nos podamos reunir y em, compartir el espacio, ¿no? Con todas las que estamos trabajando, porque realmente em, ha sido un avance impresionante gracias al trabajo de un montón de gente, ¿no? O sea, pero un montón de gente. Bueno, y viene la asociación, también vamos a tener una asociación ya, entonces sí, hay mucho por donde chambear. Así es. Pues Ujú. muchísimas gracias, Gracias a ti. muchísimas gracias por acompañarme. Te lo repito, un honor tenerte aquí. No sé si quieras decir algo para terminar. Pues nada, agradecerte muchísimo, Yolo, la forma en que has hecho tuyo esto, la forma en que has también sido
digamos, apoyo y guía para muchas de las personas que entran a la certificación. Creo que es invaluable el apoyo que has dado y que han dado todos en general en la comunidad. Felicitarte por este proyecto y tantos más. Y agradecerte muchísimo el espacio porque, bueno, como decimos, siempre queremos hablar y qué mejor que hablar digo, a veces no nos da la vida, pero qué mejor que hablar en los espacios de nuestras graduadas, ¿no? Este, es como nuestra responsabilidad también darle continuidad a estos proyectos. Así es que gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Gracias por escuchar este primer capítulo de la segunda temporada del podcast de Salud Incluyente. Gracias por dejarnos entrar a su casa, a su vida, a su corazón. Y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchísimas gracias y nos vemos.